dice doctrina de la salvación. Doctrina de la salvación. ¿Eh? Doctrina de la salvación. Tiene como título. Doctrina de la salvación. ¿Qué página es, pastor? ¿Qué página? Soteriología. Pero no sé dónde está. Página 1 dice. ¿Qué materia es misionero? Esta es antropología. Soteriología. 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 Soteriología, vamos a la página 1 que dice doctrina de la salvación. Aquí está, soteriología. Página 1. Gloria a Dios. No, soteriología. Si se escucha hasta el fondo, se escucha hasta el fondo. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, si ya tienen en la página número 1, ahí vemos la introducción de la palabra soteriología, que significa doctrina de la salvación. Amén. La palabra soteriología se deriva de dos voces griegas. Sotería, que significa salvación, también significa rescate. Amén. Salvación o rescate. Y logos, que significa disertación o doctrina. La palabra logos también se traduce como palabra viva. ¿Ven? Como palabra viva. Usted puede, si quiere, anotarlo ahí mismo en el libro. Se lo repito, ¿no? La palabra soteriología se deriva de dos voces griegas. Sotería, que significa salvación o rescate, y logos, que significa disertación o doctrina. También significa palabra viva. ¿Amén? Entonces, vamos a estudiar sobre la doctrina de la salvación. Número 1. El plan de Dios es tan sencillo que el menor de los hombres puede experimentar su poder transformador. Segunda de Corintios 5:17. Alguien habla rápidamente y léalo en voz alta. Léalo con una voz tan fuerte como la voz del micrófono. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Está hablando de que es una nueva creación, ¿no? Ha sido nuevamente creado, ya fue creado. Pero el que está en Cristo nuevamente fue creado internamente, no externamente. Sería bonito ser creado internamente también, ¿no? Amén. Porque ya no tendría la persona, pues no, esos granitos en la cara, ni tampoco muchas cosas que afectan a la persona, ¿amén? Sería bonito. Pero somos creados por dentro, recreados, o sea, hemos sido vueltos a crear por dentro. Dios nos volvió a crear por dentro. Amén. Dice que el plan de Dios es tan sencillo que el menor de los hombres puede experimentar su poder transformador. Y es verdad, ¿no? Los seres humanos no necesitamos hacer algo sobrenatural, algo grande, para recibir la salvación de Dios. No necesitamos hacer algo que nos cueste dinero para recibir la salvación de Dios. Número 2. El corazón del plan de salvación de Dios está centrado en un mediador que es Cristo. Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuál es un mediador? Un mediador es aquel que se pone en el centro del conflicto, ¿no? Para tratar de poner paz entre uno y otro. Dos que se están peleando, el mediador es aquel que trata de poner paz entre ambos. Amén. Porque antes estábamos alejados de Dios, todos nosotros. Tuvimos necesario de que ese mediador, Jesucristo, traiga paz entre Dios y nuestras personas. Si no,
era imposible recibir esa salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la razón de la encarnación de la segunda persona de la deidad. ¿Qué significa la palabra encarnación? Significa tomar o volverse de cuerpo de carne y hueso. Eso significa encarnar, volverse de carne y hueso. Es diferente a la palabra reencarnación. La palabra reencarnación significa volver a encarnarse. O sea, ya me morí y vuelvo a nacer nuevamente como un bebecito. Eso es lo que creen otras sectas, ¿no? Otras doctrinas falsas, ¿no? Como en la India, que creen que si fue malo, reencarna en un ratón, en un escorpión, si la mujer fue chismosa, en una serpiente, y etcétera, etcétera. ¿Amén? Eso es lo que ellos creen, ¿amén? Parece chistoso, pero es una gran verdad. Y aquellos hombres que buscan algo ordenado, algo bueno, santos, como uno diría santos, reencarna varias veces en seres perfectos que a la final ya no reencarnan más porque se transforman en seres espirituales de luz. Eso es lo que ellos creen. ¿Amén? Pero hay una diferencia entre encarnación y reencarnación. No nos confundamos en esas dos palabras. ¿Amén? El único que tiene poder para encarnarse es Dios. Por eso es que Cristo tomó forma de un ser humano. Es el único que tiene poder para encarnarse. Ninguno de nosotros. Cuando muramos, su espíritu no va a poder regresar a una criatura. Ve, ahí están haciendo uno y me meto. Eso es imposible. Amén. Dice el libro de Hebreos que el hombre muere una sola vez y después de eso el juicio. Y ahí termina la historia del ser humano. Amén. Todo esto ha sido posible a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No es posible que haya habido salvación si Cristo no hubiera muerto y no hubiera sido sepultado. Era necesario que eso ocurra. Amén. Cuando nosotros en Semana Santa vemos la pasión de Cristo, ¿no? Y hay gente que llora viendo la película y dice, ¿por qué le hacen eso? ¿Por qué lo matan? Mejor no lo maten. Qué locura, ¿no? Es que si Él no muere, entonces todos estamos condenados. Era necesario que Él tenía que morir para que nosotros podamos ser salvos. ¿Te han entendido, mis hermanos? Amén. Número 1, dice más abajo, la muerte de Cristo. Nos admiramos por las muchas maravillas realizadas por Jesucristo, pero su propósito de venir a esta tierra fue para dar salvación a los hombres, y es la forma y método que el Señor usa para salvar a su pueblo de sus pecados, según lo dice el ángel a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que Él venía a salvar al pueblo del yugo romano. Amén. Dice que venía a salvar al pueblo de sus pecados. Porque la persona pudo haber sido liberada del yugo romano, pero seguía siendo pecadora. Y como pecadora moría y se iba a la condenación. Y de la condenación nadie lo salva. Amén. Amén. Por esa razón, Cristo nació para salvar no solamente al pueblo de Israel de sus pecados, sino a toda la humanidad. Qué fatal hubiera sido que Cristo hubiera nacido solo para el pueblo de Israel. Hubiera sido terrible. Amén. Porque ninguno de nosotros hubiéramos tenido oportunidad de salvarnos. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, permitió que esa salvación alcanzara a todo el mundo, al que lo acepta simplemente. Amén. Amén. Sigamos. Número 1 nuevamente, ¿no? El número 1 que leímos en antes era número romano. Ahora vamos a leer el número 1 latino. Importancia de la muerte de Cristo como título. La doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizado en las palabras de Pablo
a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Por eso se llama doctrina, ¿no? Doctrina es una enseñanza que pasa de una boca a otra, de una generación a otra. Una enseñanza que va de mano en mano. Amén. Y Pablo, antes de escribir las cartas, él también tuvo que sentarse a aprender como todos nosotros. Amén. El que enseña también tuvo que sentarse a aprender para poder enseñar. Amén. Así también Pablo, para escribir sus cartas y enseñar, él tuvo también que sentarse a aprender. Amén. Ningún cristiano puede alcanzar una excelente sabiduría si no se sienta primero a escuchar y a aprender. Todos pasamos por el mismo filtro. Amén. Purificado. Entonces, dice la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Dice, conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito que Cristo tenía que morir por nuestros pecados. Amén. Ahora escúcheme esto. Es muy importante cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, relacionar lo que pasaba con los animales sacrificados, con la sangre derramada en el altar y con todos los procesos que conllevaban el sacrificio de ese animalito, compararlo con lo que sucedió con Jesucristo. Amén. Vemos nosotros, Isaías dice, fue llevado como oveja al matadero. ¿Cuántos han visto una oveja matar? ¿Cuántos han visto? Yo nunca he visto, pero una vez por curiosidad pregunté, ¿y cómo hacen para matar a una oveja? Me dijeron, mire, cuando van a matar a una oveja no se la puede matar como se mata a un pollo o a una vaca. Antes de matarla hay que sacarle toda la lana, rasparla. Y cuando la raspan, la hacen sangrar. ¿Se acuerda lo que pasó con Cristo? Antes de colgarlo en la cruz, ¿qué hicieron? Le pusieron una túnica y después se la sacaron con violencia y dice que otra vez brotaba de sus llagas sangre. Amén. Ese es el proceso que pasa también la oveja, ¿no? La raspaban, sacándole toda la lana, le hacen sangrar el cuero, porque dicen que sacan la lana. Al matar a la oveja, dice que esa lana ya se queda impregnada en la piel y ya no se la puede sacar. Y cuando llevan a la ovejita para ser matada, dice que la ovejita va quejándose, pero bien bajito, que casi ni se la oye, y llora. La ovejita llora y va quejándose bien bajito. Cuando Cristo iba llevado a la muerte, dice que iba en silencio, no se quejaba, así como la ovejita. Amén. Una semana antes de matar el sacrificio de Pascua, la ovejita tenía que ser paseada por todo el pueblo, una semana antes. Asimismo Cristo, una semana antes de morir, dice que fue paseado sobre el lomo de un pollino y la gente ponía ramas en el piso, ¿no? Y fue presentado una semana antes de morir. Por eso es que en él se cumplió toda la Escritura. Toda la Escritura se cumplió en Jesucristo. Paso a paso. Amén. Maravilloso, ¿no? Amén. Veamos entonces, punto A. El cristianismo es diferente a cualquier religión. A ver, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de los que siguen a Cristo de verdad. Amén. Porque no todos son cristianos de verdad, ¿sí o no? Amén. El cristiano de verdad es aquel que sigue a Cristo tal como Cristo lo ha mandado. Amén. Pero el cristiano falso es el que sigue a Cristo como él quiere seguirlo. Amén. Yo te sigo Cristo, pero me pongo zapatos, porque si tú andas sin zapatos no te sigo así. Amén. O sea, lo sigue a Cristo a su manera. Ese no es cristiano verdadero. Conveniencia. Gloria a Dios. Amén.
es cristiano es diferente a cualquier religión. Solo en el cristianismo tenemos redención de pecados, y esto se logra a través de la muerte sustituyente del mismo Hijo de Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Amén? O sea que sobre Cristo Dios puso o colocó el pecado de todos aquellos que se arrepienten hasta hoy y seguirán arrepintiéndose. Sigue Cristo cargando con esos pecados de nosotros. Amén. Dice que sobre Cristo cargó el pecado de todos nosotros, de todos absolutamente. Amén. Y en ese sentido Dios muestra su amor admirable para con la humanidad. Amén. Dice que Él tuvo que cargar el pecado de todos nosotros para que nosotros tengamos esa oportunidad de salvarnos cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hay personas que cuando uno les predica dice, bueno, y yo creo que no necesito la salvación, porque nunca le he pegado a nadie, nunca ofendí a nadie, nunca insulté a nadie, nunca he hecho nada malo. Pero cuando nosotros leemos el libro de los Romanos, dice que en uno solo, por el pecado de uno solo, dice que pecó toda la raza humana. ¿Cómo es posible que porque un solo hombre haya pecado, pecó toda la raza humana? Esto se explica por la cuestión de la genética humana, ¿no? La genética humana, también de la herencia humana y de la sangre que tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque en la sangre de Adán ya estaba toda la raza humana, hasta el último hombre y mujer que existan en esta tierra será descendiente de Adán, porque en su sangre ya estábamos todos los seres humanos. Amén. Cuando Él cayó, cayó toda la humanidad. Cuando Él cayó, cayó toda la humanidad. Por eso es que todos los seres humanos heredamos el pecado de Adán y Eva. No importa cuán bueno sea, ¿no? Cuán bueno, bonito o barato sea el ser humano, todo ser humano carga con el pecado de Adán y Eva y necesita la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La redención, necesita el rescate de su alma. Gloria a Dios. Punto B. Ya Dios lo había dicho en el Edén: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Escuche bien esto. En la Biblia dice la palabra simiente, no dice simientes. Amén. ¿Sí me está escuchando? No estamos hablando de mentir. Estamos hablando de simiente, o el niño que nace, ¿no? O la semilla nueva, la que nace. Simiente de un solo ser. ¿A quién se refiere? Se refiere al nacimiento de Jesucristo. Si hubiera dicho Dios que tendría problema o enemistad con sus simientes, entonces se refería a toda la raza humana, porque todos hemos nacido de Adán. Pero se refería a una sola simiente, aquella simiente que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y eso es simbolismo de lo que ocurrió en el desierto cuando la gente se moría picada por esas serpientes ardientes. Y Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y cuando todos miren a la serpiente de bronce serán liberados de la muerte, ya no morirán. Amén. Eso era simbolismo del plan de Dios, donde iba a ser vencido finalmente el poder de la muerte que tenía en ese momento Satanás. Y así como dice la Escritura que iba a ser exhibido, ¿no? Satanás iba a ser exhibido como hombre vencido, como ángel vencido. Amén. Iba a ser exhibido. Gloria a Dios.
Y dice Pablo, ¿no? Que cuando miramos a Cristo, miramos la cruz de Cristo. Amén. Somos salvos, ¿no? Cuando ponemos la vista en Jesucristo. Punto C. Los sufrimientos de Cristo fueron el tema en el cual los profetas del Antiguo Testamento inquirieron y buscaban diligentemente. Vamos a la página 2. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. O sea, Dios no dejó nada sin revelarle a sus siervos. Dios todo le reveló. Amén. Cómo iban a ser, dónde iban a ser. Amén. Qué nombre iba a tener, en dónde iba a vivir, cómo iba a sufrir. Todo Dios le había revelado a sus santos profetas. Gloria a Dios. Punto B. En el Nuevo Testamento la muerte de Jesucristo es mencionada directamente más de 175 veces. O sea que el asunto de la muerte de Cristo era un asunto de suma importancia. Ahí vemos entre paréntesis número 1. Cristo vino a este mundo con el único propósito de darse a sí mismo como rescate de nuestros pecados. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El propósito de Cristo, haber venido a este mundo para darse voluntariamente. Amén. Él se ofreció voluntariamente. ¿Cuántos de nosotros nos ofreceríamos voluntariamente para sufrir por otros? No lo haríamos, ¿no? ¿Sí o no? No lo haríamos. Nadie es tonto para sufrir por otros, ¿no? Amén. Nadie lo haría. Imagínense ofrecer su vida por gente que nunca le agradeció nada, que no lo quiere, que lo odia, se le burla, ¿no? Le ensucia fuera de su casa, lo maltrata. Imagínense, ¿cómo usted va a decir si yo doy mi vida por ellos? Imposible. Históricamente el ser humano jamás ha sido agradecido con Dios, nunca lo ha hecho. Por esa razón, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio admirable, maravilloso, porque Él dio su vida por personas que en realidad no lo merecíamos. Amén. No lo merecíamos. Y ahí es donde viene la palabra misericordia. Misericordia significa recibir algo que yo no merezco. Eso se llama misericordia. Por eso Dios dice, sed misericordiosos. O sea, darle a la gente lo que no merecen. Te hacen mal, pero hazles el bien. Eso significa ser misericordioso. Amén. Amén. No vamos a ser como esos cristianitos que decimos, bueno, yo perdono pero nunca olvido, ¿no? Hay gente que dice eso, ¿no? Yo perdono pero nunca olvido. No podemos hacer eso. Gloria a Dios. Leímos punto 1, ¿no? Leemos el punto 2. La muerte de Cristo era necesaria para la salvación del hombre. Amén, del hombre. Bueno, cuando dice el hombre está mencionando a todos los seres humanos, ¿no? Punto A. Muchos versos de la palabra de Dios señalan la absoluta necesidad de la muerte de Cristo a fin de que Dios pudiera perdonar el pecado y otorgar al hombre la salvación. La frase que se repite en estos textos será: es necesario, o más bien es inevitable. Tiene que suceder. Amén.
es necesario. Esa palabra se repite varias veces en la Biblia, varias veces. Es necesario. ¿Se acuerda cuando Cristo estaba orando y Él decía, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? O sea, estaba diciendo, es necesario que se haga lo que tú has dicho en tu santa palabra. Gloria a Dios. Qué valiente es Cristo, ¿no? Amén. Número 1, la única base sobre la cual un Dios santo podía perdonar era que su Hijo llevara la pena de la culpa del pecador. Ahora, ¿por qué era necesario que su Hijo, Cristo, llevara esa pena tan grande sobre él? Porque era el único que cumplía los requisitos para hacerlo. Ningún ser humano cumplía los requisitos para poder dar su vida por toda la humanidad. Ni Moisés, la Biblia dice que Moisés era un hombre muy santo. Amén. Ni Elías, ningún profeta podía cumplir esos requisitos de perfección. Un hombre perfecto. No había hombre perfecto. ¿Usted cree que Elías era perfecto? ¿Usted qué piensa? ¿Será o no será? No. ¿Elías era perfecto? No era perfecto. Si Elías, cuando estaba en la montaña esperando a que Dios haga llover fuego, y por allá estaban los otros sacerdotes, amén. No sé si usted ha escuchado sobre la grosería hebrea. Bueno, Elías le dijo una palabrota grosera, dándole a entender que ese Dios, ¿no?, tenía un problema estomacal y no salía del baño. Esa es la palabra que les digo. No sale del baño, grítele más fuerte, porque está con ese problema estomacal. Esa es la palabra que aparece en el hebreo. No aparece en nuestras Biblias, porque nuestra Biblia fue traducida por hombres que consideraron que no era necesario poner esas palabritas fuertes. Amén. Pero mírese, Elías era un hombre, ¿no?, que tenía una boca media, un poquito sucia, ¿no? ¿Amén? Pero tenía sus razones, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque esa gente en el tiempo de Elías insultaban a nuestro Dios de una manera demasiado grosera. Amén. Entonces Elías también le daba coraje, ¿no? También ahí aprovechó para pegarle también sus insultadas a él. Amén. Amén. Por ese lado Elías no podía él cumplir ese compromiso de dar su vida por la humanidad. Amén. Solo Cristo, porque dice que él resumidamente tenía dos cosas, ¿no? Era manso y humilde. Más manso que todos nosotros y más humilde que todos nosotros. Tan humilde era que él dijo, yo vine a servir. Amén. ¿Cuántos cristianos en la iglesia hemos venido a servir? Amén. ¿Sí o no? Bueno, eso decimos en la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia todos somos santos. ¿Amén? Así es, ¿no? Hasta en la iglesia, cuando yo pregunto algo, todos somos santos. Todos somos santos. Amén. Yo le digo a mi hermano, le digo, solamente hay una prueba. Cuando usted ha entrado a una iglesia, primerito, ¿usted ha visto a ese cristiano limpiando solitito todas las sillas? No lo ha visto. ¿No? Pero si espera afuera en la puerta que terminen de limpiar para sentarse. Entonces ese no vino a servir, sino a ser servido. Amén. Gloria a Dios. No se sienta mal, es un ejemplo. Un ejemplo mío. Amén. Gloria a Dios. Número 2, ¿va? ¿Por qué número íbamos? ¿Número 1 o 2? ¿Ah? El 2, ¿no? Número 2. Dios no puede perdonar meramente en base al arrepentimiento del pecador. Solo puede ser porque la pena ha sido completamente pagada. Esto es redención. Amén. O sea, yo me arrepiento, pero además de mi arrepentimiento, tiene que haber un precio para pagar. Amén. Un precio. Y ese precio solamente lo paga la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio que ha pagado por cada una de las personas. O sea,
que si usted y yo nos ponemos a meditar bien, ¿qué precio Cristo pagó por mí? Pues fue el siguiente precio. Primero, tuvo que pasar hambre, tuvo muchos días de ayuno, muchos días de vigilia, de oración, oraba muchísimo por mi persona, amén. Y después de eso, mandaba a los hermanitos a predicar a mi casa, a veces le hacía caso, a veces no le hacía caso, amén. Hasta cuando ya se cansó y dijo, bueno, con este se convierte a Cristo, amén. Y con ese que fue, ahí recién dijo, sí, yo acepto a Cristo. Después de eso, dice que él tuvo que padecer, sufrir por mí, ¿no? Porque fue llevado al interrogatorio, lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron una cruz de espina en su cabeza, y esas espinas dice que son dolorosas. Imagínense, ¿no? El dolor que le había causado en la cabeza, ese veneno que tenía esas espinas. Además de eso, dice que no es que se la pusieron despacito, dice que se la clavaron ahí, o sea que le fueron desgajando todo el cuero, ¿no? Para que entre ahí. Se burlaban de él, le pusieron una túnica, le golpearon su cuerpo hasta quedar fileteado como un pescado. Toda su piel quedó fileteada como un pescado. Por eso es que cuando Cristo iba llevando la cruz, se desmayó, porque ya no tenía mucha sangre en su cuerpo. La persona cuando ya no tiene sangre, empieza ya a desmayarse. Él se desmayó porque ya casi no tenía sangre en su cuerpo. Y después de eso, lo ponen en una cruz, ¿no? Le ponen un clavo. Los descubrimientos arqueológicos que mencionaba el pastor Abel son muy importantes, porque el clavo dice que se lo pusieron por aquí, y esa parte es bien dolorosa. Y que se pues ahí algo, traspásese algo para ver si se lo aguanta. ¿Amén? No, es que si usted se llega a traspasarse algo ahí, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a mandar al infierno ese clavo, ¿no? ¿Amén? Escúcheme esto. Después que le ponían el primer clavo, dice que entre dos soldados jalaban los brazos, el otro brazo, hasta descoyuntarlo, y de ahí venían y ponían el otro clavo. Después venían y lo jalaban para abajo y le ponían otro clavo entre los tobillos de los pies. Y juntaban los dos pies ahí. Cosa que cuando Cristo quería hablar, él tenía que aguantar el dolor, ¿no? De los clavos en los tobillos y impulsarse para arriba para poder hablar algo. Porque no es que él dio un discurso en la cruz, fueron pocas palabras que él dijo. ¿Sí me está escuchando? Cada vez que él hablaba, él tenía que subirse para arriba, decir una palabra y volvía a bajar porque no podía respirar. Así que finalmente dicen los doctores, y es verdad, que Cristo tiene que haber muerto de un paro cardíaco porque ya su cuerpo no soportó tanto sufrimiento. Y ese es el precio que él pagó por cada uno de nosotros. Amén. Así que si algún día alguno dice, ya no quiero ir a la iglesia, acuérdese del precio que Cristo pagó. Amén. ¿Qué le costó? Ahora, claro, si usted o yo, ¿no? Cualquiera dice, bueno, ya no quiero seguir a Cristo, Señor, yo te voy a pagar. Tiene que pasar el mismo que pagó Cristo, lo mismo tiene que pasar con usted. Amén. Gloria a Dios. No como el borrachito que decía, oye, este mundo ya me marea mucho, váyame del mundo, dice, ¿no? Número 3. Vamos a leer el número 3. Dios no perdona a los pecadores simplemente porque los ama. Su amor causó que él diera a su Hijo unigénito para que fuera un rescate, precio por el pecado. Por lo tanto, el pecador puede ser perdonado. Amén. Después de haber pagado el precio, ahí nosotros recibimos el perdón. Si no ha sido pagado el precio, no vamos a recibir el perdón. Amén. Por eso es necesario que el inconverso acepte a Cristo. Al aceptar a Cristo, acepta también el precio que se paga por él.
Si no acepta a Cristo, no está aceptando el precio que Dios está pagando por él, por su alma. Veamos número 2, Romanos. Ya mismo terminamos. Ya falta poquito. Número 2, Romanos. Dice ahí: el verdadero significado de la muerte de Cristo. El verdadero significado de la muerte de Cristo. Número 1 es vicaria. Vicaria significa que es sustitución o sustituto. ¿Te has escuchado cuando dice el Papa, el vicario de Cristo? Dicen, no, es el sustituto de Cristo. Eso es falso, ¿no? Viene a ser un anticristo porque no es Cristo. Cristo es el vicario de Dios para nosotros. Amén. El sustituto. Uno que toma el lugar del otro y que actúa en su sitio o lugar. Amén. O sea, prácticamente Jesús fue el sustituto de usted y de mí. Él murió en la cruz en lugar de nosotros. O sea que cada uno de nosotros teníamos que morir en esa cruz. Ser castigados, de ser abofeteados. Teníamos que recibir todo eso. Pero Él fue el que nos sustituyó. Leamos Isaías 53:6 en voz alta. Ya la otra semana le mando deberes. Esta semana, porque recién estoy dando clase, no le mando deberes. La otra semana. Isaías 53:6. No le de duro, pues yo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Dice, todos nos descarriamos como ovejas. O sea, toda la humanidad decidió seguir su propio camino, apartándose de Dios. Esa es la gran verdad. Cada uno decidió seguir su propio camino. Es que antes de ser cristiano, cada uno caminaba diferente, ¿no? Cada uno andaba por otro lado, ¿no? Creían en amuletos, otros creían en brujos, otros creían en otra religión. Amén. Otros creían en la mamapacha y en el papapacha. Amén. Y etcétera, etcétera. Amén. Todos teníamos diferentes caminos y seguíamos diferentes rumbos. Pero en Cristo, Dios ha decidido, gloria a Dios. Bueno, hasta aquí llegamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios.